En primer lugar, quisiera agradecer al CANO, al Real Instituto del CANO, que me ha invitado a intervenir en este seminario y que me ha dado la oportunidad de invitarles a reflexionar, o quizás debería decir de que tengamos la oportunidad de reflexionar conjuntamente sobre los retos actuales y futuros de la Alianza desde una óptica española. Y quiero empezarme refiriéndome al título genérico de este seminario, los próximos 70 años de la OTAN. Y no les oculto que cuando lo leí, la referencia a estos 70 años, a los próximos, me trajo a la memoria las palabras que Su Majestad el Rey Felipe pronunció el pasado 21 de noviembre cuando visitó oficialmente la sede de la Alianza, y ocasión en la que tuve el honor de acompañarle. Y en concreto me acordé de las últimas palabras, aquí está Carmen, que se acordará también de su discurso, y que dijo, y os lo voy a leer, abro comillas: termino, decía Su Majestad, y quiero hacerlo poniendo en valor el concepto del compromiso, un término que define a esta alianza como ningún otro, poniendo en valor el compromiso de la OTAN con los valores y principios que nos definen como sociedades libres, y poniendo asimismo en valor el irrenunciable compromiso de España con una alianza que en breve cumplirá 70 años de vida, que las siguientes 7 décadas lo sean también de éxitos en la defensa de la libertad y la democracia. Estoy seguro de que así será. Esto fue lo que dijo Su Majestad. No les estallará si les digo que lo comparto plenamente, como comparto plenamente su deseo. 70 años no son pocos. Han transcurrido 70 años desde la firma del Tratado de Washington, 70 años de éxitos en la defensa de la libertad y la democracia, 70 años en la que juntos los aliados hemos aprendido a definir el concepto que nos une, que es de la defensa colectiva. Porque no podemos olvidarlo, sin cohesión no hay solidaridad, sin solidaridad no hay alianza y sin alianza no hay defensa colectiva. Pero ¿qué es lo que hemos defendido? ¿Qué es lo que debemos defender colectivamente y qué es lo que pretendemos defender en los próximos 70 años? Creo que, sinceramente, que la respuesta a esta pregunta, que es la pregunta del millón, la pregunta con mayúsculas, tiene más contenido de lo que a priori podemos imaginar. En estos últimos 70 años hemos defendido nuestras fronteras nacionales, es evidente, pero también hemos defendido otras fronteras que no son menos importantes, y es lo que yo denomino las fronteras de la libertad. Es un hecho que la Alianza ha defendido en estos 70 años los valores y principios que nos definen como sociedades libres, y esto no es poco. Los valores y principios que ha defendido la Alianza, libertad, democracia, respeto a los derechos humanos, imperio de la ley, son los mismos que recordó Su Majestad el Rey, como recordó Su Majestad el Rey ante el Consejo Atlántico, los mismos que inspiraron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano o nuestra Constitución de Cádiz. Y son los mismos que están también presentes en la Carta de las Naciones Unidas, en los tratados de la Unión Europea o en nuestra Constitución del 78. Son los valores que definen nuestro presente y que nos proyectan al futuro como sociedades de ciudadanos libres, de ciudadanos que quieren vivir en paz, porque solo en un entorno de paz y estabilidad logramos que nuestros derechos y nuestras libertades se desarrollen plenamente, logramos que nuestras sociedades prosperen y logramos que nuestros deberes como ciudadanos encuentren su fundamento en un principio superior de legalidad democrática. Es precisamente por ello por lo que en un entorno cada vez más impredecible, al que te referías, presidente, e inseguro, la OTAN constituye una herramienta de importancia extrema para mantenernos unidos, y me refiero a los gobiernos y a los ciudadanos de los dos lados del Atlántico en defensa de nuestros valores. Unidos para defender una paz que nos ha permitido, con sus sombras, y es evidente, y yo no me llevo a engaños, construir en los últimos 70 años una sociedad internacional en la que de conflictos bélicos mundiales pues solo se ha hablado en los libros de historia. Entre el final de la Primera Guerra Mundial en el 18 y el principio de la Segunda en el 39, solo pasaron 21 años. Que en los últimos 70 años, 74 años, el mundo no se haya visto abocado a un conflicto nuclear global de inimaginables consecuencias, tiene mucho que ver con la firma del Tratado de Washington el 4 de abril del 49 y con la creación de la Alianza Atlántica. Hoy, con 70 años de vida, la Alianza sigue siendo una herramienta político-militar primordial para la seguridad y la defensa de nuestro mundo y de Europa en particular. Pero permitidme seguidamente y brevemente referirme a dónde está la Alianza hoy y sobre todo cuál es el papel de España en la Alianza hoy. Y para hacerlo creo que es necesario
Voy a empezar refiriéndome a lo que yo llamo, es una teoría de elaboración propia, que trato de repetir mucho a mis colaboradores, que es lo que denomino la teoría de la mesa de la seguridad. La seguridad en España, imaginaros, estoy evidentemente refiriéndome a seguridad exterior, gráficamente podría representarse por una mesa con 4 patas. El tablero sería precisamente la seguridad española. Cada una de las patas serán los 4 pilares en los que se asienta la seguridad española. Y me paso a referir a cada uno de ellos. La primera pata, el primer pilar, estaría representado por la bandera de España. Mi seguridad es ante todo una responsabilidad nacional, por lo que reforzar mis capacidades nacionales y mantener a mi fuerza en plena capacidad operativa es condición imprescindible para que esa pata no sea débil y, por tanto, para que toda la mesa no se tambalee. La segunda de esas patas la representamos con la bandera de Estados Unidos. Tiene su explicación y sentido la especial relación que tenemos con los Estados Unidos. Todos conocen bien el convenio de cooperación para la defensa entre Estados Unidos y España del 88 y sus protocolos de enmienda del 2, el 12 y el 15, y que permiten que fuerzas estadounidenses estén operando desde Morón y Rota. También es necesario mantener esa segunda pata sólida. La tercera de esa pata, en esa mesa de seguridad que defino, es la europea. España cree firmemente en la necesidad de reforzar las capacidades europeas en materia de defensa para tener capacidad de responder como europeos a las crisis de nuestro vecindario y a las otras crisis que la Unión tome decisión política de intervenir. Es una pata que necesita ser robusta y estamos trabajando para que así lo sea. Y la cuarta de esas patas viene representada por la bandera de la Alianza Atlántica. En esencia define la defensa colectiva que el Tratado de Washington lo depone. Tampoco en este caso podemos permitir una pata débil porque si no nuestra mesa de seguridad se tambalearía. Pero esa mesa está cubierta por un mantel. Y ese mantel tiene los colores de las sinergias y la complementariedad, a la que nos dedicamos muchísimos diplomáticos militares, tanto aquí en Madrid como en Bruselas. Llegados a este punto, me voy a centrar en esa cuarta pata, que es la de la Alianza Atlántica, que es la mía, y el papel de España en ella. Y lo quiero hacer, creo que no podría hacerlo de una forma mejor que volviendo a los principios y a los valores con los que empecé mi intervención. Y quiero recordarles, a lo mejor algunos se acordarán, está aquí el embajador Garzala, que seguro que se acuerda, y mi primer maestro, el embajador Jiménez Ugarte, en el año 82, año de nuestra adhesión, las primeras palabras que España pronunció en el Consejo Atlántico las pronunció el que fuera el artífice de nuestra adhesión, junto a su impulsor, que fue el presidente Calvo Sotelo, pero el artífice de nuestra adhesión fue el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez Llorca. Pérez Llorca, en aquella ocasión, la primera vez que hablaba en el Consejo Atlántico, dijo, y abro comillas, sobre todo y ante todo, por la defensa de la libertad, de la democracia pluralista, de los derechos humanos y por el respeto profundo a las normas constitucionales que lo aseguran. Cierro comillas. Palabras que hoy tienen la misma actualidad que entonces, la misma. Por tanto, los valores por los que apostábamos en el 82 cuando nos adherimos a la Alianza son los mismos por los que seguimos apostando hoy. Valores que definen una sociedad moderna y comprometida con la libertad. Pero me he referido al impulsor y al artífice de nuestra adhesión, pero me van a permitir una licencia, y es que 2 días después de su retirada de la vida pública, recuerde también a quién fue el inspirador de nuestra adhesión, que no fue otro que Su Majestad Don Juan Carlos. Don Juan Carlos fue siempre consciente de que nuestra participación en las instituciones euroatlánticas, también en las de seguridad, era condición necesaria para garantizar el anclaje de España a las estructuras occidentales, que son aquellas a las que, por historia y tradición, pertenecemos. Solo desde una apuesta europea y atlántica se podía entender la apuesta modernizadora de España, y don Juan Carlos lo entendió perfectamente. Queridos amigos, España es sin duda más fuerte y más segura gracias a la OTAN. No nos puede caber ninguna duda. Y yo creo que los españoles son también bien conscientes de ello. Y me quiero referir a los resultados del barómetro que el pasado mes de diciembre publicó esta casa. Y quiero, presidente, darte la enhorabuena por esa iniciativa con motivo del 40 aniversario de la Constitución para comprobar la solidez del compromiso de España con la OTAN. En ese barómetro, el 75% de los españoles están a favor de permanecer en la OTAN. Y creo que son datos estos que son un buen ejemplo del sentimiento de pertenencia de los españoles a una comunidad internacional de valores democráticos y de seguridad compartida. Y nuestras Fuerzas Armadas, desde el principio,
han demostrado y siguen demostrando hoy ese compromiso con los valores que defiende la Alianza. Allí donde ha estado desplegado un soldado de la Alianza, allí hemos estado nosotros. Participamos en prácticamente todas las operaciones, las misiones o las actividades de la Alianza. Estamos en el este con la presencia avanzada reforzada y la Policía Aérea del Báltico. Estamos comprometidos con la estabilidad en Afganistán, con la seguridad del espacio aéreo turco o con el futuro de Irak. Surcamos las aguas del Mediterráneo y del Atlántico con bandera OTAN. Estamos comprometidos con una alianza que mira cada día más al sur, como bien apuntaste, y que en parte también es debido al impulso de España. En definitiva, yo creo que España está y a España se la espera en la OTAN. La OTAN se enfrenta hoy a un entorno estratégico muy complejo, que combina adversarios de muy diferente índole, algunos viejos conocidos de la casa, que vuelven a formar parte de la actualidad, y otros más novedosos como las amenazas híbridas a las que también te has referido, o las amenazas cibernéticas o la creciente influencia de China que también ha subrayado. Y voy a pasar a referirme brevemente a ello. Y empiezo con Rusia, no se le escapa a nadie, 2014, anexión ilegal de Crimea. Supone un antes y un después para la OTAN, después de muchos años en que la OTAN se había centrado en la gestión de crisis. Yo siempre digo que en el año después de las Torres Gemelas la Alianza se pone el uniforme mimetizado árido para irse a Afganistán y de repente después de Crimea se tiene que volver a poner el uniforme verde. Y después de todos los años en que se había reducido la postura de disuasión y defensa, la cumbre de Gales representa un giro hacia el este, un reconocimiento de que vuelve a haber un adversario en el este y el inicio del reforzamiento de la postura de disuasión y defensa. Y se empiezan a tomar medidas para reasegurar a los aliados del este y para reforzar la cooperación con los socios más expuestos, y me estoy refiriendo evidentemente a Ucrania y a Georgia. Al tiempo, la alianza sigue apostando por el diálogo, a pesar de la anexión con Crimea, un diálogo frecuente con Moscú en la forma del Consejo OTAN-Rusia. Las cumbres de Varsovia del 16 y del Bruselas del año pasado permiten reafirmar que ese enfoque dual entre un reforzamiento de nuestra postura de asociación y defensa y el diálogo, por otro lado, es el camino por el que hay que seguir y es el camino por el que estamos transitando. Quizás las más ilustrativas medidas de ese refuerzo de nuestra postura de decisión y defensa son la AFP, que ya he nombrado, 350 militares españoles desplegados en Letonia, la política aérea báltica. En este momento estamos desplegados con 130 soldados del Ejército del Aire en Lituania. Pero sin salirme de Rusia, quiero hablarles brevemente del INF, porque creo que es un expediente que tenemos encima de la mesa del Consejo Atlántico y es preocupante. El Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, que se firmó entre la Unión Soviética y Estados Unidos en diciembre del 87, es, como bien saben, crucial para la seguridad euroatlántica al eliminar toda una categoría de armas nucleares que fueron las que amenazaron Europa en los años 80, misiles convencionales y nucleares con un alcance entre los 500 y los 5.500 kilómetros. Esto fue un gran éxito, marcó la primera eliminación de toda una categoría de armas capaces de transportar cabezas nucleares, pero en los últimos años, y así son las cosas, Rusia ha desarrollado, producido, probado y desplegado un nuevo misil de alcance intermedio. No hay dudas en la OTAN sobre ello, conocido como el 9M729 o en nomenclatura OTAN el SSC-8. Es un misil móvil, fácil de ocultar y puede transportar cabezas nucleares. Reduce los tiempos de advertencia en minutos, disminuyendo así el umbral para el conflicto nuclear. Por tanto, la amenaza no es menor. Los aliados consideramos que el nuevo sistema viola el INF, representa un riesgo significativo para la seguridad de la alianza, y Estados Unidos lo ha venido denunciando ya desde tiempos de la administración Obama. Creo que la primera denuncia oficial es en el año 13. Y los aliados estamos totalmente de acuerdo con que Rusia está incumpliendo sustancialmente sus obligaciones en virtud del tratado del INF. Fue el pasado 2 de febrero cuando Estados Unidos anunció la decisión de suspender sus obligaciones derivadas del tratado y posteriormente, el mismo 2 de febrero, Rusia anunció las suyas. En todo caso, el objetivo de la alianza es preservar el tratado, y es el objetivo porque la alianza está firmemente comprometida con la
con la preservación del control internacional de armas, un control que debe ser efectivo, y con el desarme y la no proliferación como elementos claves de la seguridad de la zona euroatlántica. España en todo este proceso pues lo sigue con precaución y estamos siendo muy proactivos en la necesidad de evitar un vacío normativo en esta cuestión y negociar un nuevo tratado, pues en principio empezar a negociarlo lo antes posible, en el que podríamos incluir a otra serie de actores nucleares y se imaginarán que estoy pensando en las potencias nucleares asiáticas. Bueno, en todo caso, yo quería ponerlo sobre la mesa porque este es un tema complejo, un tema muy delicado, un tema que directamente amenaza la seguridad de todos nosotros y creo que todos debemos de poner todos nuestros esfuerzos sobre la mesa para evitarlo. Segundo elemento, terrorismo. También te referiste, presidente, a ello. El terrorismo, de acuerdo con el análisis conjunto de amenazas de la OTAN, es la segunda amenaza principal a la que se enfrenta la alianza. Y es a partir del 14 también, recordar el 14, Crimea por un lado, y por otro le sale a la alianza otro problema. El ISIS-Daesh, la alianza toma conciencia y empieza a trabajar en un plan de acción de la lucha contra el terrorismo que finalmente fue aprobado en la cumbre de líderes del 17. Y sin salir del terrorismo, me refiero brevemente al sur. Ya he hablado de la anexión ilegal de Crimea, la agresión a Ucrania y la aparición del ISIS y el Daesh en el flanco sur, que empiezan a cambiar el entorno de seguridad del vecindario estratégico de la alianza. Hemos tenido que ir adaptándonos a esta realidad cambiante sobre la base de dos conceptos complementarios que no son sino las dos caras de una misma moneda, la disuasión y defensa, como siempre, y la proyección de estabilidad, muy relacionado con la lucha contra el terrorismo. Todo en una naturaleza 360 grados porque partimos de que la seguridad es única, no hay seguridad en el este o en el sur, no hay diferencia entre norte, sur, este, oeste, la seguridad es indivisible. Me voy a referir seguidamente a otro de los grandes expedientes que está sobre la mesa de la alianza, al que también te has referido, presidente, y es lo que yo llamo la nueva frontera, que es la nueva frontera ciber. A nadie se le escapa que la OTAN se enfrenta hoy a un entorno estratégico complejo, como he venido diciendo. El frente, si es que lo hay, esperemos que no lo hay, y para eso trabajamos, para que no haya, de un futuro conflicto, pasará, si es que lo hay, repito, y espero que no lo haya, por el salón de la casa de cada uno de nosotros. Los ciudadanos anónimos podrán pasar a ser el objetivo número uno de nuestros adversarios. La tecnología 5G o el Internet de las cosas traerá grandes beneficios a la humanidad, pero también grandes riesgos si no sabemos evitarlos. Y la OTAN es plenamente consciente de este reto y de esta amenaza. Y buena prueba de ello es ya en la cumbre de Gales del 14, septiembre del 14, se reconoce que un ataque cibernético podría llegar a provocar la invocación del artículo 5, el de la defensa colectiva del Tratado de Washington. Y también se declara como dominio operacional independiente junto al terrestre, el marítimo y el aéreo, el cibernético en la cumbre de Varsovia del 16. Todo esto también ha dado lugar al compromiso de ciberdefensa, pero no me quiero extender más allí. Simplemente quiero poner de manifiesto que en los próximos años vamos a tener que acostumbrarnos a un concepto que es el de la resiliencia. Un concepto que para algunos puede parecer novedoso, es un concepto que va a invadir nuestros medios, un concepto que viene de las políticas de desarrollo y que ahora nos encontramos con la resiliencia de los países en el ciberespacio. Resiliencia es la capacidad para resistir incidentes cibernéticos y si estos se producen, que causen cuanto menos daño mejor y que podamos recuperarnos con el menor impacto posible. Es un concepto que va a estar muy presente y en el que la OTAN estamos trabajando. Y aquí me voy a permitir una pequeña licencia en forma de juego de palabras, que mejor dicho va a ser quizás un juego de ideas y advierto que voy a ser un poco provocador. La definición clásica de todo manual de teoría de la guerra dice que la caballería es un arma de combate organizada, equipada, flexible e instruida para desempeñar misiones que exijan un alto grado de capacidad de maniobra y potencia de combate, siendo particularmente apta para actuar en forma independiente y a considerable distancia del principal de la propia fuerza. La caballería es, por definición, especialmente apta para el reconocimiento, su flexibilidad le permite adaptarse a las más variadas situaciones críticas, su fluidez le permite concentrar sus medios sobre un único objetivo o bien dispersarlos rápidamente.
La caballería del siglo XIX fue equina, el caballo, el animal como columna vertebral del arma. La caballería del siglo XX fue acorazada, los medios acorazados y blindados sustituyeron a los caballos en su cometido estratégico como fuerza de combate, y la caballería del siglo XXI será cibernética. Y lo será porque nuestras capacidades cibernéticas tendrán que estar organizadas y equipadas, sus operadores estarán instruidos y la nueva caballería, en cursiva lógicamente, desempeñará misiones que exijan un alto grado de capacidad de maniobra y potencia de combate y actuarán de forma independiente, pero en coordinación con el núcleo principal de la propia fuerza. La nueva caballería, la cibernética, se caracterizará por su movilidad, su flexibilidad y su fluidez y estará inspirada en los mismos principios en los que se inspiró la caballería del 19 y del 20. Este símil quizás haya causado la perplejidad de algunos de los presentes, me temo que sí, pero una perplejidad que no será muy diferente a la que experimentaron aquellos a los que en el siglo XIX se les contó que la caballería del 20 sería acorazada y blindada. Con este símil en forma de juego de ideas, lo que he querido poner de manifiesto es que la profundidad de las aguas que nos disponemos a surcar es realmente importante. Nos adentramos en un terreno de cambios intensos, estructurales, revolucionarios, cambios en la teoría del conflicto en el siglo XXI, y habrá que adaptarse. No nos queda más remedio y en España también tendremos que adaptarnos. Me refiero brevemente a la guerra híbrida. En cuarto lugar, es uno de los aspectos que más preocupa a la OTAN y a las autoridades civiles y militares de los aliados. Una guerra híbrida que combina ámbitos convencionales y no convencionales, uso de ataques cibernéticos, desinformación, campañas de propaganda, sabotajes, operaciones encubiertas, disturbios orquestados, acciones todas ellas diseñadas por nuestro adversario para crear un clima de desinformación, confusión, que desestabilizan y debilitan nuestras propias sociedades. La respuesta de la OTAN en este terreno empezamos a dar pasos, ya trabajamos en medidas de asistencia a los países que pueden sufrir ataques híbridos y que soliciten su ayuda. La OTAN ya ha aceptado, y esto es muy importante, no es un dato menor, que un ataque híbrido de suficiente intensidad podría justificar la invocación del artículo 5 del Tratado de Washington, el recurso a la defensa colectiva. Una palabra sobre China: amenaza, reto, oportunidad. Estamos estudiándolo, estamos trabajando en ello. Hasta ahora se había considerado una cuestión alejada geográficamente de la competencia de la OTAN, ya que el Tratado de Washington define como el área euroatlántica, pero es evidente que en un mundo globalizado el auge incesante de China tiene implicaciones en materia de seguridad para Occidente y por tanto también para la OTAN. A día de hoy la OTAN no ha definido si China debe ser considerada una amenaza, un reto, una oportunidad. Es la gran pregunta. Yo creo que en la respuesta habrá de todo. Es un gigante, el gigante asiático nos ofrece oportunidades de cooperación en muchos terrenos, pero también representa un reto e incluso una amenaza en algunos aspectos vinculados a cuestiones de seguridad y evidentemente estoy pensando en el 5G. Pero reitero, por el momento China no forma parte del análisis de amenazas de la alianza. Y por último me voy a referir brevemente a dos expedientes que marcan la agenda de la alianza y a uno de ellos hiciste tu referencia. Por un lado, la defensa europea y segundo, el burden sharing. Dos temas que están muy presentes también normalmente en las reuniones de ministros de Exteriores y Defensa. Defensa europea. Como miembro sólido y comprometido de la OTAN, tanto de la OTAN como de la Unión Europea, España apuesta por una defensa europea ambiciosa, que mejore nuestra eficacia para hacer frente a las crisis que afectan a nuestra propia seguridad y contribuya a un mejor reparto de responsabilidades entre ambos lados del Atlántico. Los europeos podemos y debemos asumir una mayor responsabilidad en relación con nuestra propia defensa y seguridad común. Todo ello en plena compatibilidad con la OTAN. Creemos necesario que mantener el vínculo transatlántico, mantener la solidaridad transatlántica y evitar solapamientos y duplicaciones con la alianza. Esto es lo que España también está defendiendo en la mesa del Consejo Atlántico.
Una breve referencia al reparto de la carga, a burden sharing, que lo he querido dejar para el final. No quiero extenderme las 3 Cs que ya todos ustedes sabrán, el cash, las capabilities y las contributions, pero sí quiero decir que España tiene en la actualidad un presupuesto de defensa que alcanza el 0,93 de nuestro PIB. Tenemos un compromiso de llegar al 1,53 en el 2024. En valores nominales pasaremos casi de 11.000 millones de euros a 21.000 millones. Y quiero también destacar el hecho de que España contribuye en mayor medida a las operaciones de la Alianza, a la tercera C, que lo que nos correspondería. Somos, en proporción a nuestro presupuesto de defensa, el primer contribuyente en operaciones. Y aportamos capacidades de última generación en las que seguimos invirtiendo constantemente. Las nuevas fragatas F-110, el FCAS o el 8x8 son prueba de ese compromiso de España con el pilar nacional de nuestra propia defensa, pero también con los acuerdos de la Cumbre de Gales. Pero no nos engañemos, es un hecho que la evolución de los parámetros geopolíticos globales está poniendo las bases para que el expediente del reparto de la carga, no ya para España, sino para toda la Alianza, no se agote en el año 2024, año que apuntaba la Cumbre. Y no se agotará por muchas razones, pero yo quiero apuntar 3. No se agotará porque el mundo del 24 no será el mundo del 14. El 24 será más complejo, se parecerá en muchos casos, no en todos, pero en algunos aspectos a la Guerra Fría, y un mundo más complejo exigirá mayor inversión en defensa. No se agotará el debate del reparto de la carga porque si entre todos no somos capaces de mantener en vida el INF o evitar su muerte, evitar la muerte en el año 21 de su hermano mayor, el New START, la incorporación asertiva de lo nuclear a la ecuación estratégica exigirá inversiones reforzadas de los aliados. Y tampoco se agotará el debate sobre el burden sharing porque en las próximas décadas las amenazas habrán cambiado radicalmente. Puede que nos acompañe nuevamente la amenaza nuclear, esperemos que no, pero también la amenaza a la que me refería ahora del mundo ciber. Finalizo y quiero hacerlo con unas pocas conclusiones a modo de invitaciones a la reflexión. La primera, el papel de España en el nuevo entorno estratégico. He calificado en varias ocasiones a lo largo de estos minutos del entorno estratégico actual como complejo y creo que nadie en esta sala no comparte esta apreciación conmigo. Adversarios tradicionales, nuevos, terrorismo, híbrido, ciber. Una complejidad que ha motivado que la política internacional haya dejado de ser una carrera de atletismo entre pocos corredores y cada uno con su propia política exterior y de defensa. Hoy la política internacional, como yo la veo, se parece más al triatlón que al atletismo. Muchos actores, varios deportes, varios terrenos y todos sin interrupción. El siglo XXI es el del triatlón diplomático y creo que no me equivoco mucho. Y por eso la política exterior y la defensa, que como españoles nos toca ejecutar, creo que debe estar preparada de cara a esa competición múltiple. Y en este nuevo deporte pues se nos van a exigir nuevas capacidades, nuevos esfuerzos humanos y financieros y también nuevos compromisos. Hacer política exterior de un microestado es totalmente legítimo, pero yo creo que no nos corresponde. Creo que a España, por su tradición, por su historia, por nuestra posición geoestratégica, le corresponde jugar en las grandes ligas. Y sobre todo nos corresponde hacerlo por los valores que defendemos y que queremos proyectar al mundo. Creemos, como españoles, en la diplomacia preventiva, en la solución pacífica de controversias, en el diálogo como herramienta para resolver conflictos. Y la OTAN se dedica a todo eso, tratar de evitar conflictos como una alianza defensiva que es. Y por eso es un instrumento clave para un multilateralismo eficaz. Creo, sinceramente, que el Consejo Atlántico es uno de los grandes foros internacionales donde se hace política exterior. Es un foro donde junto a España se sientan 29, casi 30 aliados, pero entre ellos está Estados Unidos, está Turquía, o estará dentro de poco, está el Reino Unido, que dentro de poco no estará en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea ni en el Consejo Europeo. Y creo que debemos aprovechar al máximo como españoles en este nuevo entorno estratégico esa mesa que en la que ya estamos sentados, que es el Consejo Atlántico. Mi segunda reflexión de estas 5 reflexiones finales es la nuclear. La caída del muro de Berlín supuso, como bien saben, la caída del interés de la alianza, o al menos de la mayoría de sus miembros, por el dossier nuclear. Un ataque nuclear parecía algo más propio de los libros de historia que de un informe de amenazas futuras. Si bien es cierto que la máxima, mientras existan armas nucleares, la OTAN seguirá siendo una alianza nuclear, es una máxima que venimos repitiendo en todos los comunicados de la alianza desde hace 30 años, no
no deja de ser cierto también que se trataba casi en los últimos 30 años de un ceremonial más protocolario que tenía más de continente que de contenido. Y nos empezamos a dedicar a otras cosas, a los estados fallidos, al terrorismo, al yihadismo, al ciber, a las amenazas híbridas. Pero ahora nos encontramos que tras la suspensión del INF se ha desempolvado ese expediente nuclear, vuelve a estar en la mesa, pero las amenazas anteriores no han desaparecido de la mesa. Mi tercera conclusión o invitación a la reflexión, de las que podemos hablar después, es sobre las nuevas oportunidades para una industria de defensa española y global. Estoy plenamente convencido de que la viabilidad y sostenibilidad de la industria española de defensa en un entorno estratégico complejo y cambiante es una tarea compartida entre administraciones y empresas. Los programas de armamento y material constituyen una oportunidad para el desarrollo y capacitación de la industria española, una industria que sale a competir, y de hecho ya lo está haciendo, en un mercado internacional demandante, complejo y extraordinariamente competitivo. Es por ello por lo que el apoyo institucional es esencial para la creación de sinergias. Pero no nos llevemos a engaños, no todo es apoyo institucional. En un mundo globalizado y enormemente competitivo, las sinergias, el conocimiento del entorno, desde el entorno geoestratégico al industrial o al legislativo, y estoy pensando en la Unión Europea, la optimización de recursos, la creación de economías de escala, la decidida apuesta por el I+D+I o las alianzas estratégicas internacionales en el ámbito de la defensa son los ingredientes esenciales de una fórmula de éxito. No hay otros y creo que no podemos prescindir de ninguno. El mundo que ya está aquí es el de la inteligencia artificial aplicada a los sistemas de armas, el de las armas autónomas, y todos los ingredientes de la fórmula anterior serán necesarios si queremos ser competitivos y, en definitiva, contar con instrumentos que nos permitan la defensa y la proyección de los valores en los que creemos. Vuelvo a insistir en el reto ciber. La amenaza ciber ocupará gran parte de nuestros esfuerzos futuros. Hoy tenemos, el año que viene probablemente, o dentro de 2 años, tendremos todos en nuestras manos un teléfono de 5G. ¿Qué pasará en el 2050? No lo sabemos. Todo cambia a una enorme velocidad. Las nuevas tecnologías nos cambian la forma de vivir, la forma de relacionarnos, probablemente hacia mejor, pero no es menos cierto que esas mismas nuevas tecnologías pueden acarrearnos problemas graves de seguridad si no sabemos gestionarlas adecuadamente. Yo siempre pongo un ejemplo en la embajada, y es que podemos tener un avión de combate de quinta generación, podemos apostar por el F-35 o como ha hecho España, por el FCAS. Pero si hay un señor en pijama en su cama que nos hackea la puerta del hangar, no tenemos avión, y eso cuesta muy poco. Por lo cual tenemos que ir creando capacidades ciberdefensivas y disuasorias para poder enfrentarnos a los conflictos del mañana. Este probablemente sea el más crítico de los expedientes críticos, el tema ciber. Y quiero terminar con una quinta reflexión, que es la que yo denomino nuestro principal adversario. Probablemente el gran reto de la OTAN en su 70 aniversario no es ni Rusia, ni China, ni la lucha contra el terrorismo internacional. El gran reto es la percepción que los ciudadanos de los países aliados, y particularmente los jóvenes, tienen de la necesidad de la existencia misma de la alianza. 70 años, o mejor dicho, 74 años sin una guerra mundial, que ha permitido un desarrollo económico y social sin parangón en ambos lados del Atlántico. Lo decías tú, Presidente, al principio de tus palabras. Pero que ha permitido, pero desgraciadamente los que hicieron la Segunda Guerra Mundial y los padres de la Alianza ya se han muerto, ya no están con nosotros. Y posiblemente las nuevas generaciones de todos los, no hablo solo de las españolas, sino de todos los aliados, hayan olvidado que la OTAN fue un instrumento esencial para no volver a presenciar un conflicto armado global, y que en este caso hubiera sido de carácter nuclear. Esas nuevas generaciones entienden probablemente que la paz y la libertad está garantizada, pero yo creo que no es verdad. Y los viejos o nuevos adversarios o el terrorismo internacional no serán nunca adversarios plenos si nuestras sociedades no los consideran como tales. Y este y no otro es el gran reto de la alianza. Termino diciendo que la historia de la alianza creo sinceramente que es una historia de éxito. Y para subrayar los principios sobre los cuales desde los orígenes de la organización nos hemos apoyado,
convencido de que el respeto a los mismos es la base de ese éxito, la unidad de los miembros, la solidaridad entre ellos a la hora de responder a los distintos retos y amenazas, la relevancia del vínculo transatlántico y el compromiso con los valores democráticos que no son nuestra razón de ser. Y la alianza, a la alianza, los españoles no acudimos como invitados, no, tengámoslo siempre presente. La alianza es nuestra y sus desafíos y oportunidades también. Gracias.